ahí se está grabando. Bueno, vamos a tener una clase empresa que a lo sumo puede tener hasta 600 empleados. Entonces, yo lo que quiero, ya cuando me dicen que puede tener hasta una cantidad determinada, lo que ya sé que voy a tener es que la clase que va a contener esos datos, en vez de usar un array list, voy a usar un array. ¿Por qué? Porque ya sé cuál es el máximo que puedo tener. No puedo tener más de eso. Entonces, no uso un array list, uso un array. Entonces, private empleado, con los corchetes, empleados, no me acuerdo, ni así, ahí está. Así es como lo escribo en Java. Es de qué clase va a ser el array, pongo empleados y acá le digo que, con los dos corchetes le digo que esto va a ser un array. Una buena práctica es, para definir el array, es tener anotada como constante pública o privada, depende de lo que yo necesite, el tamaño. Entonces, ahora vamos a poner privado. Static final. Final int. Cantidad de empleados. Y ahí con eso ya me guarda la constante. Entonces, en el constructor, lo que voy a hacer es inicializar esto de empleado. Para inicializar un array, simplemente hago empleados igual a new empleado y le paso entre corchetes acá la cantidad que yo quiero. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? ¿Cómo quedaría inicializado el array de empleados después de esta instrucción? Con 600 lugares. Con 600 lugares. ¿Y qué tendría adentro? Null. Null, ¿no? Null. O sea, new empleados con corchetes no es que crea 600 objetos empleados. Simplemente lo que quiere decir es que me guarda el espacio para guardarme 600 punteros de tipo empleado. Pero arranca en null. Si yo tuviera private int meses, cuando yo lo haría de la misma forma. Meses sería igual a new int de 12, por ejemplo. Y esto es lo mismo. ¿Cómo quedaría en este caso este objeto? Meses. Con ceros, ¿no? Con ceros, exactamente. ¿Por qué? Porque int es un tipo de dato nativo, o sea, es un primitivo. Entonces, como no es un objeto, es un primitivo, entonces le va a poner un valor por defecto que es 0. Si yo lo pongo como booleano, esto lo que va a hacer es crearme un array con los objetos, pero en false. ¿Se entendió la diferencia entre crear uno con objetos y uno con primitivos? Sí. Sí, sí. Tengo una pregunta. Sí. Si tenemos algo así como meses, ¿necesitaríamos también, como buena práctica, hacer la constante o simplemente le pasamos el 12 porque realmente no cambia, No, digamos, el máximo siempre de como meses? buena práctica te conviene tener te conviene tener la constante. O sea, tal, esto no consume mucho, no consume ni memoria ni nada, te conviene tener la constante. Ok, gracias. Bueno, vamos a sacar este de meses, vamos a dejar el de empleados. Entonces, ¿cómo agregaría yo si quisiera hacer el método? Void, o vamos a ponerle que devuelva un booleano. Agregar empleados.
Acá le podríamos poner que directamente le llegue el string DNI, string nombre, apellido y nada más. El empleado tenía DNI, apellido, nombre y el legajo, vamos a hacer que sea único. Fíjate, ¿cómo podría ser para tener un contador único acá? Y que no cambie. A algunos se le ocurre como tener un contador único y que no, que vaya cambiando el valor, pero que no se pierda. ¿Y no te conviene ponerlo como un atributo y después cuando lo das de alta, que el setter sume 1? Claro, y tiene que Porque ser un método estático. es sumar, claro, que sume cuando construís lo agregás en el array, que llame el método agregar sumar 1. Claro, acá yo podría tener un contador estático, si yo quisiera que todos mis objetos empresa compartan la numeración. Porque al ser estático, como se queda en la memoria, siempre que lo cree, va a estar usando ese que ya se creó. Acá lo podemos poner private int. Vamos a ponerle contador legajo que ni arranca en 0. No vamos a hacerlo compartido ni nada de eso, vamos a poner que arranque en 0. Entonces acá le vamos a decir que cuando yo agrego un empleado, automáticamente me asigne un número, siempre y cuando tenga espacio para guardar a los empleados. Acuérdense que puedo tener hasta 600 nomás. Esto lo vamos a poner como void. ¿Qué puedo hacer para que este método, si no tengo espacio, me informe o haga algo en el caso de que no tenga espacio? ¿Podés usar un try? Un throw. Un try es Sí, para un try catch. guardar. Un try y un catch es solamente para evitar que pase. Un throw es lo que él le agrega. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si este método, vamos ya a dejar de usar el booleano que estaba acá. Si este método no puede agregar al empleado, que tire un error, que tire una excepción. ¿La excepción cómo debería ser? ¿Debería ser manejada o no manejada? O sea, ¿simplemente dejamos que se rompa o obligamos a quien lo llame a hacer algo en el caso de que se rompa? No manejada. ¿Cómo? No manejada, que nos obligue a tomar una acción. Sí, ¿alguna otra opción? ¿Alguno más que quiera aportar? Con confianza, ¿eh? Miren que no hay respuestas erróneas en este. Que te tire el error, pero que no se rompa el programa. Claro, eso lo vamos a manejar con el try catch del otro lado. Ahora a lo que yo voy es, ¿se acuerdan que teníamos las excepciones que son manejadas? O sea que si se rompe, se rompe. O las no manejadas, que son este método se puede romper, hace algo. Y tiene que ser no manejada, entonces, para que te obligue a hacer algo. ¿Por qué obligaría a alguien a hacer algo en el caso de que este método se rompa? Para que el programa siga corriendo, no sé si entendí bien. Para que el programa siga corriendo, digamos. Claro, la diferencia entre las manejadas y las no manejadas es, por ejemplo, si acá me llega un parámetro de estos en null, yo podría tirar, no sé, por ejemplo, supongamos que queremos validar eso. Si alguno de estos parámetros me llega en null,
que tiene una excepción, porque claramente es un error que venga el DNI vacío. Pero acá consideramos de que esto no debería pasar, y si pasa, bueno, que se rompa. Ahora, cuando nosotros queremos agregar una excepción, como en este caso, agregar empleados, para nosotros como diseñadores es importante de que si este método no puede, el programa siga corriendo. Entonces, yo obligo a la otra persona que va a llamar este método a hacer algo. O sea, lo uso cuando yo quiero que del otro lado hagan algo sí o sí. Porque del otro lado, puede no saber que ya no tengo, o sea, quien consuma mi clase empresa, puede que no sepa que yo ya tengo el array de empleados lleno. Ahora, que me mandes un string DNI, un string de estos en null, eso es un error ya un poco más grave. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Que acá no debería pasar, mientras que acá vos querés que hagan algo, si eso se rompió. ¿Se entiende? Sí, sí. Uno sería como un error y el otro estaría rompiendo una regla de negocio. Claro, exactamente. Se fueron los 600. Cuando yo quiero obligar a que del lado que va a consumir el método haga algo sí o sí en el caso de que falle, ahí le pongo una excepción que es no manejada. Si yo simplemente quiero proteger de errores mi modelo, le pongo una excepción no manejada. O sea, acá lo protejo. Ya, el otro ya sabe que me lo tiene que mandar completo. Pero si no me lo manda completo, entonces lo puedo... con esto lo manejo para que aún así no falle. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. If empleado.length, que me dice cuántos espacios tengo ocupados, es igual a cantidad de empleados. Entonces, acá voy a hacer lo siguiente. Throw new exception. Le vamos a poner un mensaje que diga llegó al límite de empleados. Y acá lo que me está diciendo es que esto que lo agregue como parte del método. Throw declaration. Ahí está. Entonces, con esto ya me fijo. Si llegué al límite, pum, que tire el error y se vaya. Ahora, lo que voy a hacer acá es ya a crear un empleado. Entonces, empleado igual a new nombre, y acá vamos a poner contador legajo más. Y ahora, ¿cómo lo agrego al array? ¿Cómo agrego esto al array de empleados? Poner empleado sub contador legajo, creo. O sea, Claro, el pero ya empleado, el contador legajo es para el legajo nomás, porque yo dije que el legajo va a ser autoincremental. No tiene nada que ver con la posición. O sea, esta es solamente para empleados, no tiene nada que ver. Yo podría tener 20, porque supongamos que usamos esto, creamos el empleado número 20, y ese empleado lo damos de baja. Cuando cree el próximo empleado, el contador va a ser número 21, porque el 20 ya lo había usado. No puedo tener repetidos. En los legajos no pueden estar repetidos. claro, ok. ¿Cómo lo agrego a empleados? ¿Con una add? No, este no tiene No, add. sería
No, le mandás entre el corchete la E. Bueno. Claro, pero le mando, ¿a dónde lo mando? Acá es No donde tenés que empiezan, tener una especie de Con un índice. for each o algo así para que vea cuál es el primer sitio que hay libre. Claro, el cero. O sea, como una especie de contador de empleados. si Y usan lo el, iguala. si usan el for each, ¿cómo cortarían? O sea, ¿hasta dónde saben de que tienen que recorrer esto? No, hace un while cuando Claro, un encuentra el while. primer nulo, el pare. Claro, porque Sí. si yo agarro esto, lo hago con un for each, me va a recorrer todo el array. Ahora, Claro. vamos a ver una cosita. Vamos a hacer un class test para ver qué nos permite hacer el array. ¿Qué métodos tiene? Vamos a crear acá un int números de 10. Yo esto lo podría cargar directamente con un for. Vamos a ver cómo cargarlo. Para cargarlo, yo voy a iterar desde el 0 hasta la longitud, o sea, el 10, y vamos a hacer lo siguiente. Números de i igual a i. Yo acá, acá yo quiero cargar del 1 al 10. Los números del 1 al 10. Y más 1. Vamos a ponerle. Yo quiero cargar números del 1 al 10. Esto, la forma de agregarlo es la siguiente. Con los corchetes le digo en dónde lo voy a guardar. No tengo métodos add, no tengo métodos delete, ni nada. Tengo que decirle explícitamente en dónde quiero guardarlo. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué se le pasa la ubicación o cómo se hace, profe? Claro, le tenés que pasar la ubicación de a dónde querés guardarlo. Entonces vamos a poner un array, vamos a poner un breakpoint acá. Y vamos a hacerle run a ver qué es lo que va haciendo esto. Vamos a ponerle breakpoint en el 5. No, casi. Debug. Ahora sí. Vamos a ir a la vista de debug y vamos a ver qué es lo que nos trae. Bueno, fíjense, número 5. Esto lo que hizo fue crearme un array con todos ceros. O sea, estos están todos en 0. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Voy y recorro la primera vez. Entonces le digo, en la posición 0, guarda 1. Fíjense cómo lo pisó. Y así va guardando, va pisando posición por posición. Ahí termina. ¿Ven cómo quedó? Tengo que decirle yo en dónde quiero que lo guarde. Ahora, yo podría hacer directamente números de la posición 8, decirme guarde 90.000. Entonces, fíjense, números, ya lo tengo cargado, o sea, el for lo cargué. Yo ahora con la posición 8 directamente lo reemplacé directo. Entonces, con esto tenemos que tener cuidado del cómo lo vamos a ir agregando o a dónde lo vamos a agregar. Porque nosotros tenemos que ver cuál es la posición libre. Entonces, para agregar yo tendría que tener dos cosas. Uno, puedo cada vez que voy a agregar recorrer el array hasta que encuentre un lugar vacío, quedarme con el número donde está el lugar vacío y salir y asignarlo directo. O puedo guardarme un puntero a la última posición vacía. Que así es como lo vamos a manejar acá. Nos vamos a crear
otro de estos. De int, última posición ocupada. Y lo vamos a inicializar en -1. Entonces, ¿dónde vamos a guardar nosotros y esto? Fíjense, ¿esto que nos va a devolver acá? ¿Está bien hecho? ¿Está bien escrito esto? Esta validación, ¿está bien escrita? Viendo cómo hice el for acá para recorrerlo. No, porque siempre te Menos va a uno dar tenés que poner. marca. Claro, siempre va a tirar excepción. Claro, Porque el porque length es la el len cantidad. nunca cambia. Nunca cambia. Entonces, acá, más que nunca, empieza a jugar esto. Tener un puntero donde yo voy a ir guardándome cuál es la última posición ocupada o dónde es que tendría que agregar. ¿Se entiende? Entonces, vamos a... ¿Cómo lo haríamos acá? ¿Cómo lo agregaría dentro de empleados? Esto haría lo siguiente. Empleados de última posición ocupada igual a E. Esto que está acá, así de entrada, ¿funciona? Y no va a funcionar si le es menos No. uno. No. Entonces, lo primero que voy a tener que hacer es aumentar la posición. Aumento la posición y acá agrego directamente. Entonces, última posición ocupada va a ser la posición 0. Y en la posición 0 va a meter el objeto este. ¿Y ahí pisaría el que está, digamos? ¿O? Si hay un objeto ahí, lo pisa. Ahora, nosotros, como estamos manejando este puntero de acá, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que nunca se vaya a agregar un objeto en el lugar a donde le correspondería, o sea, que nunca pise ningún objeto. ¿Se entiende cómo? ¿Se entiende? Entonces, con el agregar, como esto lo arranco en -1, siempre sé que la próxima posición, o sea, la próxima posición donde yo voy a guardar, es la última que ocupé al lado. ¿Se entiende? Sí. Y si borrás alguno anterior, ¿no deberías antes buscar cuál es el anterior para meterlo ahí? Claro, Porque exactamente. Acá lo que hay que hacer es, a la hora de borrar, tengo que reemplazar el que estaba, el que voy a borrar con el último. Entonces, para hacer eso, ¿qué más tendría que tener para poder dar de baja un empleado? Antes de meternos con el tema de la baja, ¿qué más tendríamos que tener? Y la posición que es la que vas a borrar. Claro, un método que me diga, en este caso por DNI, dónde está el empleado, cuál es la posición donde está puesto el que yo quiero borrar. ¿Se entiende? Private int, quiero que me devuelva en dónde va a estar. Private int, obtener posición por DNI. Entonces, ¿qué necesito para hacer esto? Un while. Un while. Y además voy a necesitar un int i igual 0, o sea, el índice. While. ¿Cómo lo recorro? ¿Así de esta forma? ¿Cómo escribiría el while? Y vas a tener que tener, sí,
O sea, ahí va a ser I mientras I sea menor o igual, o sea, menor a empleados.length. Claro. Esto voy a tener que recorrer hasta el length. Y además, otra cosa. Esta acá es empleados. Te Mientras tiene que que encontrar. el Y length, posición empleado sea distinto de -1. No sé. y la posición de I, punto. Fíjense lo que pasó acá. Pude acceder a los métodos directamente. A los métodos de empleado. Fíjense que no tuve que hacer ningún casteo ni nada. ¿Por qué? Porque este automáticamente sabe que los punteros que están acá adentro son empleados. Entonces puedo hacer la comparación directo. Ah, claro, si no tenías que poner get en el empleado y después get. Claro. O podría hacerlo directamente para que sea más legible. Empleado. Igual no le voy a decir, mientras que esto se cumpla ahí. Punto. Sea null. Entonces que siga recorriendo. Ahora, con esto, claro, mientras que sea null, entonces va a seguir recorriendo. Ahora, esto tiene un problema. Si lo hacemos de esa forma. ¿Cuál sería el problema? Y si está vacío, te lo va a recorrer todo. Ah, lo va a recorrer todo. Entonces, esto no nos sirve. Lo mejor es hacer esto. Empleado de I. Punto equals DNI. Ahora, acá lo que yo me voy a tener que, además, voy a tener que cuidar es que no me pase de esto. Porque si no, esto acá me va a fallar. Pero consulta, profe. Hay que sacar el get, ¿no? Del get DNI. ¿Qué cosa? Si no, sería Sí, empleado sí, falta, punto perdón. DNI, ¿no? Get DNI. Ahí está. Ahora, Y creo que falta una validación más ahí, ¿no? y falta, ¿Puede ser? claro, eso es lo que yo les comentaba. Acá falta una validación más. O sea, tengo que O sea, fijarme que el I sea menor que el length y que el empleado esto, pero acá, nuevamente, no uso el length. El I voy a tener que decirle que sea menor o igual a la última posición ocupada. ¿Se entiende por qué? Porque acá me guardo el puntero hacia el último que tengo. Yo sé que de ahí para adelante o no tengo más espacio o son todos null. ¿Se entiende la diferencia de cómo voy a recorrer el array para buscar? Pero si ponele que lo llenaste todos, después borrás el segundo. Ahora vamos con eso para... Este algoritmo funciona siempre y cuando no nos importe el orden en el que van a estar los datos y no estemos seguros de que no va a haber huecos en el medio. Entre dato y dato en el array. ¿Se entiende? Sí. Sí. Entonces, bueno, si mientras que esto se cumpla, entonces y más, que incremente el contador. O sea, si i es menor o igual a la última posición ocupada y empleados de i.getDNI, No le esto falta un no ahí. no se cumpla, y esto no se cumpla, entonces que aumente i. Y acá lo que vamos a tener que hacer es retornar. Acá metemos un if
si esto, si I es mayor que la última posición ocupada, o sea que porque me pasé de la última posición ocupada, entonces I va a ser igual a -1. Return I. ¿Se entiende lo que hace este algoritmo de acá? Este lo vamos a sacar. Yo voy a recorrer desde I hasta que I sea menor o igual hasta la última posición ocupada. Y mientras que no se cumpla que el empleado que estoy buscando no lo encuentra. O sea, recorro hasta el último ocupado y el DNI sea distinto del que estoy buscando. Si cuando salí del while el I salió porque esto es más grande, entonces quiere decir que no encontré al que estaba buscando, que me pasé. ¿Se entiende? Sí. Entonces devuelvo -1. Ahora vamos a ver para qué el -1. Y si no, devuelvo la I, la posición en donde esto se cumplió. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, ahora en el borrar, public, voy. Borrar empleado. Acá esto me tendría que venir un DNI. Este método tendría que tirar alguna excepción o algo por el estilo. Si no lo encuentras. Claro, si no lo encuentra. Throw. New exception, porque este sí quiero que hagan algo si se rompe. Empleado no encontrado. Y acá esto solamente if int I igual a obtener posición, le paso el DNI, if I igual a -1, entonces que tire la excepción. Y acá lo que tengo que hacer es add throw declare. ¿Cuál sería la diferencia si en vez de, para ese caso puntual, en vez de poner una excepción, tiras un mensaje que te dio un sysout empleado no encontrado? La, si no la lo encuentra, diferencia, no se va a romper. Claro, o sea, vos podrías usar un sysout en vez de un... claro, pero del otro lado no entenderás. Ah, claro. O sea, te dijo, sí, se borró, ok. En cambio, con el throw, acá le decidí directamente, bueno, no lo encontré. Profe, ese empleado no encontrado, ese string, del otro lado yo lo puedo, si pongo get message, ¿me sale eso o me sale otra cosa? Exactamente, empleado no encontrado, te va a salir. Ok, gracias. Bueno, y acá vamos a hacerlo con el Excel. Porque quiero que vean la lógica del método, de cómo funciona. O sea, cómo funcionaría en el array. Supongamos que tenemos estos de acá. Celda, y acá le decimos que está la posición 0, 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos acá última posición, en este caso va a ser -1. Yo voy a agregar un nuevo empleado. ¿Dónde lo voy a agregar? Me viene al método, yo tengo mi array de posición 0. ¿Dónde lo voy a agregar? En última posición, -1. Entonces acá, última posición, le pongo el 0. Y acá le pongo la E de empleado. Y este lo tacho como que es... Ahí está. Entonces, vuelvo a agregar un empleado. ¿Dónde va a venir? Última posición ocupada es la 0. La 0 más 1.
Entonces lo voy a agregar acá. Actualizo esto. Incorrecto. Y acá ven cómo se va llenando el array. ¿Ven qué rápido que es esto? Simplemente me fijo si este no es 4. Cuando este sea 4 vamos a llenarlo, esto. Cuando y este va a ser la última posición ocupada, 4. Cuando yo ejecuto el método de agregar empleado, yo me fijo si última posición ocupada es igual a la cantidad de empleados, menos 1. Porque acá yo le digo que voy a tener, acá tengo 4, pero en realidad tengo 5 empleados. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, cuando esta posición es igual a al total, ya directamente rompe y se va. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. De la otra forma, de la forma tradicional, lo que ustedes hacen, o sea, todo esto es lo que hace el array list cuando ustedes le hacen el add. La otra forma, la que habían planteado en su momento, es voy recorriendo todo el array hasta que encuentre un espacio vacío. Pero supongamos que el espacio vacío es este. Yo digo que el último lugar está vacío. Y este, en vez de ser 4, es el lugar 5 millones. ¿Qué tuve que hacer? Recorrer los 5 millones fijándome si estaban vacíos. ¿Se entiende por qué esto es más eficiente que el otro? Vamos a dejarlo en 3. Sí, sí. Entonces, de esta forma, es una forma muy rápida de ir controlando. Ahora, lo que sí me tengo que tener en cuenta es lo siguiente. No puede haber un espacio vacío acá, porque si no, esto me falla. Si yo este lo tengo ocupado, y acá lo tengo libre, cuando yo quiera agregar uno, me va a decir, ¿cuál es la última posición ocupada? El 4, no tenés más espacio. Sí, pero tenés acá uno libre. Entonces, por eso nos tenemos que asegurar de que siempre esté el array, que no haya huecos en el medio. Y eso lo voy a ir diseñando yo, como por ejemplo, cuando los voy agregando de esta forma, que sé que no voy a tener huecos en el medio. Y cuando los voy a borrar, ¿qué es lo que tendría que hacer cuando los voy a borrar? Supongamos que queremos borrar el 2. Este E tiene DNI 33 240 560. ¿Qué Tenés tendría que actualizar hacer? la última posición a 2. La última posición la pongo en 2. Y este de acá No, pero luego no te va a servir para añadir lo otro en borro. otro. Cuando yo vaya a agregar esto, me va a decir, ¿la última posición es la última? No. Entonces, ¿dónde lo va a pisar este de acá? Sí. ¿Se Y cuando entiende? borras, lo corres, ¿no? Lo que tendría que hacer ¿Borro es todos? sacarlo y ponerlo acá. O sea, el último. El último lo corres. del Y acá le array. decís la última posición ocupada es la 3. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Vamos a ver cómo lo programamos esto. Vamos a dejarlo así. Esto lo vamos a dejar acá. Supongamos que acá nos llega el DNI 33 240 560. El I ¿qué es lo que va a hacer? Va a ejecutar obtener posición por DNI. Entonces, vengo. El I posición va a ser 0. El I va a ser esta fila de acá. ¿I es menor a la última posición ocupada? Sí, porque es 0. ¿Esta condición se cumple? No. Paso al próximo. Bueno, lo mismo. ¿Esta condición se cumple? No. Paso al próximo. ¿Esta condición se cumple? Sí, cortó. Entonces me fijo. ¿I es más grande que la última posición ocupada?
No, porque es un 2. Entonces, lo que me va a devolver es el 2. ¿Se entiende? Sí, sí. Esto, como me devuelve el 2, yo lo que tengo que hacer es directamente E, es decir, que en empleados de I guarde lo que está en empleados de última posición ocupada. Que este de acá sea null y que por última posición ocupada, menos. Me baje 1. ¿Se entiende qué es lo que hice? Yo no lo entendí, profe. Llega acá. Pero no es que fui bajando todos, simplemente agarré el último y lo puse ahí, ¿no? Claro, yo acá Lo reemplazaste, voy a hacer pisaste. un acceso directo, entonces. Vamos a ponerlo acá si se ve. Obtener posición por DNI. Esto me va, acá supongamos que tenemos esto en 4. Obtener posición por DNI me va a devolver 2. O sea, I va a ser 2. Porque lo fui recorriendo hasta que lo encontré. Me va a devolver este. Entonces, lo que yo digo es que en la posición 2 lo pise lo que está ahí con el último. O sea, acá que ponga el último. Y que después a la última posición ocupada, que es la 4, lo ponga en null. O mejor dicho, lo libere. Y que a este le diga que la última posición es 3. ¿Se entiende? ¿Se entendió ahí? Ahí sí, sí. Entonces, de esta forma me liberé el último y borré al que quería borrar. Ya no lo tengo más. Si yo lo busco a este por DNI, no va a estar más. No va a estar. ¿Se entiende? Vamos a agregar el método. Obtener empleado por DNI. Que va a hacer esto. Va a recorrer el array hasta la última posición ocupada. Mientras que esto no se cumpla, entonces, acá vamos a poner empleado. Acá podemos hacer directamente esto. Y va a ser a obtener posición por DNI. Le paso el DNI que quiero buscar. Y de acá hago lo siguiente. Esto lo subo. If i igual a -1, distinto de -1, entonces va a ser igual a empleados de I. Esto es un esto empleado y esto va a ser nulo. Yo acá tengo un método que me dice a dónde está una persona por DNI. Entonces, lo ejecuto. Obtengo el I. Si es distinto de -1, que ya sé que este me devuelve -1, entonces E va a ser al empleado que está ahí. Si no, devuelvo a null. ¿Se entiende? Que es lo que hace el buscar empleados por DNI. No vuelvo a repetir el while y toda la lógica, porque acá ya tengo, ya me dicen qué posición está. Como acá puedo acceder con posicionamiento directo, directamente le digo, bueno, dame el que está guardado en esta posición. ¿Se entiende? Sí. Vamos a probarlo.
Vamos a hacer empresa igual a new empresa. Empresa, punto. Agregar empleado. Vamos a ponerle 33, 40, 560. Uno, 62, 63, vamos a ponerle Pablo. Vamos a comer el apellido si no piensas que estoy cargando mi familia. Y acá fíjense, cuando yo quiero agregar a un empleado, acá lo que me va a decir es, ojo, este método se puede romper. Esperen que cargue mal los datos. Esto, DNI era, también el DNI es un string. Acá, ahora sí. Fíjense, acá me dice esto. Ojo, acá hay una excepción que no está manejada. Sé algo con esto. Add throw declaration. Y acá, como estamos en el main, esto está mal hacerlo en el main. ¿Por qué? Porque el add throw declaration estoy cambiándole la firma al método main. Entonces, esto no lo puedo hacer. Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Surround with try catch. Y meto todos estos acá adentro. Ahora vamos a hacerlo después variable para que tenga más sentido esto. Y acá directamente le hacemos un system out de getMessage. Y después vamos a hacer un system out de empresa.buscar empleado. A ver. Obtener empleado por DNI. Vamos a buscar a este. Esto que me está diciendo. Esto es un string. Public, y acá vamos a poner que el empleado se pase en un toString. Este. Bueno, lo debayamos. Esto a ver qué va haciendo. Sí. Run as application. De baja. Bueno. F6. Fíjense empresa qué es lo que tiene. Tiene un array de 600 de tipos empleados. O sea, tiene un array para guardar hasta 600 tipos empleados. Última posición es 1. Contador legajo es 0. Entonces, agrego a 1
Fíjense, última posición ocupada es 0. Y en empleados, acá tengo en la primer parte, en la posición 0, a este. El resto son null. Voy agregando. Acá ya los agregué a todos. Entonces ya tengo 4 empleados cargados. Que van a estar en la, fíjense, la última posición ocupada. El contador de legajos 4, pero fíjense lo que yo les decía, la última posición ocupada es la 3. Este es el que nos interesa a nosotros. Es nuestro puntero hasta dónde está el último. Entonces, acá en 3 me dice que acá está la última persona. F6. Y acá este directamente me va a imprimir los datos del empleado que encontró con este DNI. ¿Se entendió? Sí, sí. Y en borrar legajo, o sea, y en borrar empleado también tendríamos que poner lo del contador, ¿no? Claro, vamos a hacer... digamos. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a poner empresa, punto. Borrar empleado. Vamos a decirle que me borre a mí. Despedido por explicar mal array list. Este también. Bueno, otra vez. Con esto también le decimos su round with try catch. System out. ¿Qué pasa si lo dejas en el main? ¿Se rompe? No, pero se te va a perder la excepción. O sea, se va a romper igual. Pero la podés llegar a perder. Podés llegar a perder la excepción. Y por último, acá vamos a tirar el método de búsqueda que ya sabemos que funciona. Entonces, vamos a volverlo a debuguear. Fíjense, acá en empresa tenemos los empleados, tenemos la posición 3. Lo borro, fíjense que en este bajó 1. Y acá, en empleados, acá tenemos a Luciana Suárez, que antes estaba en la posición 3. Y acá tenemos 3, exactamente tenemos 3 objetos, no tenemos más. ¿Se entiende lo que hizo? Sí. Fíjense acá, null, no existe. Ese borrar lo podrías poner en el mismo try que los agregar empleado. Sí, podría agregarlo. Lo que pasa que ahora vamos a hacer que esto tenga un poco más de lógica porque están estos try catch acá. Vamos a hacer que esto, la carga, me permita hacer esta carga inicial. Vamos a crear un método private static void. Carga inicial. Y acá voy a meter que reciba la... Esto lo vamos a meter todo dentro de un try catch. Y 1.getMessage. Vamos a poner esta carga que esté inicial. Y vamos a agregarle a esto una pequeña variación. Que esto me tire una excepción, el agregar, si estoy tratando de agregar a un tipo que ya existe. Entonces, esto vamos a hacer lo mismo. Obtener posición por DNI. Inicio. If. Obtener posición por DNI. Le paso el DNI
es igual a -1, entonces throw new exception y vamos a decirle que el empleado ya existe. DNI ya existe. Entonces, de esta forma, mi método de agregar me va a tirar tiene dos validaciones. Si ya estoy lleno o si ya existe la persona que quiero agregar. Entonces, acá en test, voy a hacer una carga inicial justamente para poder probar eso. Y después vamos a hacer un private static sí, void cargar empleado, que es lo que voy a hacer. Esto es empresa. Lo que voy a hacer en este método es que me permita cargar empleados hasta que agregue un DNI 0. Entonces, de acá vamos a poner un string DNI. Vamos a poner valor directamente. Sin continuar. No, vamos a poner directamente valor, porque vamos a usar siempre el mismo string. Y acá vamos a ponerle que arranquen Y. Entonces, while valor sea igual a, no, valor punto equals Y. Con esto, al ponerlo en verdadero, o sea, en Y, ya la primera vez va a entrar. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a crear acá. ¿Cómo? Perdón, no entiendo lo de la Y esa. Ahora explico. Voy a crear acá el escáner. Escáner. Igual a new. Venga, estoy creando el escáner, así lo usamos acá. Yo acá le digo, yo quiero que este método continúe hasta que yo apriete, hasta que yo ponga algo que sea distinto de I. Por ejemplo, yo quiero que cargue documentos hasta que yo en el documento le mete una Y. O hasta que yo le diga continuar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero que cargue empleados hasta que el sistema me pregunte, una vez que cargue todos los datos, si quiero continuar. Mientras que quiera continuar, entonces voy a repetir el procedimiento para que ingrese los datos. ¿Se entiende? Yo acá le pongo la Y como valor principal y no tengo que hacer un do while. Para que primero me pinte los datos y para el primero y después continúe. Yo directamente le pongo el valor en Y, y le digo, mientras que sea Y, entonces, system out. Ingrese DNI. Y acá me tendría que crear string DNI, nombre, apellido. Entonces acá le digo DNI igual a scan
punto next line. Y acá lo mismo, ingrese nombre. Y acá en vez de valor, le vamos a poner control 2R. Continuar. Mientras que continuar se Y, entonces que me ingrese el valor. Entonces DNI, acá nombre. Y apellido. Con esto leo los valores por parámetro. Una vez que está, yo acá lo que voy a hacer es de empresa.agregar empleado y ahí le paso DNI, nombre y apellido. Ahora, ¿qué pasa si yo meto acá un DNI que no existe o estoy lleno? Te va a lanzar la excepción. Claro, se me va a romper, me va a tirar la excepción. Entonces yo acá le pongo el try, su run try catch. Y si puedo agregarlo, joya, lo agregué. Si no, system out, e.e1.getMessage. Y por último, tiene un mensajito, system out, ingrese y para seguir cargando. Continuar igual a scan.nextLine. ¿Se entiende lo que hago acá con la excepción? Yo acá obligo a hacer algo. ¿Qué pasa? Si yo no puedo agregar porque estoy lleno o porque el DNI ya existe, entonces va a volver a pedirme todos los datos. Así, y cargar empleados, va a funcionar mientras que el tipo no va, mientras que el tipo siga metiendo ahí. ¿Querés continuar? Sí, sí, hasta que o se canse o no tenga más empleo que cargar, o listo, directamente, o hasta que meta algo distinto de ahí. Pero este método va a funcionar siempre, independientemente de si pudo o no agregar al empleado. ¿Se entiende? Sí. O sea, si pone una letra que no sea ahí, se termina. Se termina así. Entonces, acá, todo esto lo vamos a borrar y vamos a poner directamente carga inicial, cargar empleado, vamos a crear en empresa también uno de listar empleados. Listar empleados. Que acá directamente simplemente haga un system out. Bueno, y acá vamos a poner, después de cargarlo, que haga un empresa.listar empleados. Y por último vamos a hacer el método de dar de baja un empleado. Y Pablo, borrar. en el listar empleados, si hay un null en el medio, también te lo
Listar, muestra, ¿no? listar empleados nunca va a tener un null en el medio porque estamos usando la está bien, última porque posición. lo habíamos corrido, está bien, perdón. Y acá lo mismo, ingresa el DNI, pero en vez de pedirle todo esto, directamente acá le damos borrar empleado. Y acá hacemos también cargar empleados, después borrar empleado. ¿Se entiende lo que hice con este? Y por último me los liste. Entonces, vamos a cargarlo, vamos a correrlo. A ver qué es lo que hace. Acá me tiró que este de repetido. Bueno, ahora podemos ver dónde tiró el error ese. Bueno, acá ven qué es lo que pasó. Acá me dice que ya existe y yo nunca cargué nada. Acá entonces vamos a meter un breakpoint en el... Esto porque es la primera vez. Vamos a ponerle en vez de -1, -2. -2. -2. A ver. Acá le cambié el -2. Este -2 vamos a ponerlo como constante. Private static. Final int. Error. Buscando. Va a ser -2. Entonces, fíjense con esto. Acá reemplazo esto. Tengo posición ocupada, el obtener posición por DNI. Reemplazo acá. Ahí está. Ahora sí. Esto para que, por la primera vez me dijo que ya existía, porque acá le habían puesto última posición en -1. Entonces acá le creé la constante esta, por si lo tengo que cambiar, ya sé directamente acá cuántos tengo. Bueno, entonces, vamos de vuelta. Esto me sigue diciendo que ya existe. No entendí eso que hiciste. Le cambié el valor. Ahora vamos a ver, porque la primera vez me estaba dando menos. ¿Se acuerdan que el método de obtener posición por DNI le dije, si no encuentra ninguno, devuelvan el devolver -1? Sí. Bueno, el tema con eso es que -1 es la primera posición. Cuando va a agregar al primer empleado, acá esto está, obtener por DNI, esto me debería devolver -2. ¿Ves? Es -2. Esto, acá me quedó el error. Yo le digo, si obtener posición por DNI, si esto me devuelve -1, en algún lugar yo había puesto que comparar esto. Acá me va a decir que no lo encontró. Me va a decir, es distinto de, o sea,
si es distinto de error buscando, o sea, quiere decir que lo... no, esperen que este método está mal planteado. Si esto es menos 2, o sea, si acá lo encuentro, entonces que me diga que ya existe. Perdón. Si acá es distinto de menos 2, quiere decir que el empleado no existe. Entonces, si no existe, lo agrego. ¿Se entiende? Acá estaba el bug. Este era el error. Y acá yo le puse error buscando, porque fíjense en todos los lugares en donde yo hago la comparación con menos 2. Menos 2 es lo que me va a decir si existe o no existe un empleado. ¿Por qué? Porque acá en obtener posición por DNI le digo, si la I es mayor a la última posición que encontré, o sea, la última... O sea, si no lo encontré, básicamente este while lo que dice es, si no lo encontré, entonces devolveme menos 1. O sea, con este if. Yo voy a buscar desde el 0 hasta la última posición ocupada. No voy a recorrer todo el array. Busco hasta la última posición que tengo. Si lo encuentro, el i va a tener que cumplir esta condición, que va a ser menor a la última posición ocupada. ¿Se entiende? Eso sí lo encontré. A lo sumo va a ser igual, en el caso de que sea el último. Si no lo encuentro, entonces devuelvo menos 2 en este método. Como este método yo lo obtengo para obtener empleados por DNI, o sea, para buscar, lo uso para borrar, para ver si el que estoy buscando existe o no existe, y además lo uso para agregar, para ver si el empleado que voy a buscar existe. En todos estos lugares estaba haciendo una comparación con una constante que es menos 2. Entonces, cuando yo lo quise cambiar, tuve que cambiar por un montón de lugares. Entonces, como esto lo uso en un montón de lugares, directamente lo pongo como constante. ¿Se entendió ahora? ¿Se entendió ahora o no se entendió? Yo la verdad que me perdí con el menos 2 y el menos 1. O sea, entiendo que lo pones para distinguirlo de la última posición ocupada. Claro, acá pero le puedo poner menos 2 o menos 90 o menos 902. Lo que yo quiero es que yo tengo un método que me devuelve cuál es la posición de un empleado con un DNI en el array. ¿En dónde está? Yo te digo, ¿dónde está el empleado que tiene DNI 33.240.560? En la posición 1. O no existe, o no está. El tema es, como acá yo estoy devolviendo un int, no puedo devolver un null. Estoy devolviendo un entero. Entonces, y tampoco puedo devolver un 0, porque el 0 existe como posición. ¿Se entiende? Tengo que devolver algo que no sea ni 0 ni menos 1, porque menos 1 lo estoy usando como esto para saber si está. Entonces, si yo hago esta comparación acá. Pero si, o sea, si es menos 1, igual está bien que te diga que No, sí, no hay ahí sí, pero acá en borrar empleado, yo digo obtener la posición buscada. Bueno, sí, era lo mismo. En realidad la compliqué al divino botón. O sea, ahí era lo mismo. Yo me equivoqué. Agregar El bug era empleado, ¿no? el bug estaba acá. Fallaría. ¿Qué cosa? O sea, que pienso que lo del menos 1 en todos los métodos funciona igual, pero en el agregar empleado quizá no te funciona, porque ahí sí que pueden haber menos 1 de cantidad, ¿no? Claro, no, igual O sea, acá. que en los otros no hace falta poner error buscando, que con el Claro, menos no, 1 te funciona igual. si el menos 1 hubiera funcionado. Yo acá me equivoqué, porque yo estaba buscando, o sea, me confundí. Este menos 1, o sea, esto funciona igual. El problema era que el problema estaba acá.
que yo le había puesto, en vez de eso le había puesto igual. Y esto es si es distinto. Si la posición, si obtener posición por DNI es distinto del, mejor dicho, sí, si es distinto al que no lo encontré, al valor que yo digo que el método me dice que no lo encontré, entonces digo un error y le digo que esto es que ya existe. ¿Por qué? Porque acá, este de acá me va a devolver -1, o el valor este, en realidad, si no lo encontró. Entonces, si lo encontró, tengo que tirar una excepción en el de agregar. ¿Se entiende? Sí, sí. Y lo mismo, bueno, en todo le pongo el mismo, el error buscando, porque de esta forma yo me aseguro que si tengo que cambiar el valor por algún motivo, lo cambio acá arriba. Y acá, bueno, en realidad esto acá yo me la compliqué, pero puede ser -1, puede ser -91, puede ser cualquiera. Es un dato que me diga a mí que no lo encontró, porque no puedo devolver un null, porque es un int. ¿Se entiende? Y la posición 0 existe en el array. O sea, acá le puedo poner cualquier valor. ¿Se entiende ahora lo del -1, -2? Y eso la compliqué medio de más, me parece. Sí, sí, se entiende ahora. Bueno, esto lo guardo. Ahora vamos a ver si funciona. Ahí está. Ahí yo ya cargué. Ya la carga inicial funcionó. Entonces vamos a debuggarlo. Entonces, cargo todos los datos. Esto lo voy a hacer un par de veces. Voy a cargar empleado. Le voy a poner el mismo DNI. Fíjense, 33, 240, 560. Nombre Pascual Ramírez. Y acá viene y me dice, obtener DNI por posición. Este método me tiene que devolver la posición de este, que ya existe. Entonces me dice, ¿es distinto de -91? Sí, es 0. ¿Por qué? Porque lo encontró. Entonces tira una excepción. Tiro el mensaje, me dice, ya existe, y acá me permite continuar el sistema. Le pongo la I. Acá viene la comparación y ahí me vuelve a pedir otra vez todos los datos. 34, 790, 000. Vamos a liberarlo. Es el nombre María Estebanes. Viene, lo agregó. Fíjense en los empleados, ya la última posición ocupada, tengo 4. Tenía los primeros en los empleados, tenía los primeros 4 que cargué, más este que realmente ahora sí lo pude cargar. Lo libero. Y le pongo continuar, le pongo cualquier cosa que no. Y acá es para dar de baja. Por ejemplo, voy a dar de baja al 4. El empleado no existe. Y por último, como en todo ciclo, si nunca hacemos I++, esto no va a terminar nunca. ¿Se entiende? Sí, sí. Vamos a correr lo normal. 33, 456. Vamos a poner acá María Esteves.
está. Vamos a poner este número de vuelta. Y fíjense lo que pasó acá. Ingresé a esta persona, la cargué, le dije que sí, cargué a este otro. Después le dije que no, después acá agregué el DNI para borrarlo, lo borré, le dije que no quería borrar más nadie, fíjense que acá me dejó bien todos los, me dejó solamente a esta persona que agregué nueva. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende cómo manejar los arrays? Acá en Java. Sí, sí. Después, bueno, acá con este ya hicimos ahí todo. El de... hicimos esto, se llama posicionamiento directo. Directamente le digo a la última, le digo directo a donde quiero acceder. Fíjense que acá no tengo ni la posibilidad de hacer ni add ni delete, o sea, lo tengo que implementar yo, como quiero que funcione. Y esto lo puedo implementar o recorriendo todo el array. Esto lo que me va a garantizar es que siempre voy a tener una posición libre. Ahora, si yo no quisiera hacer eso, vamos a ponerle acá empresa eficiente. Y a este simplemente le ponemos empresa. La forma de agregar esto es sacando esto. Control C. Cant empleados. Acá directamente se me voy a crear un contador. Me voy a crear un contador que lo voy a incrementar o decrementar a medida que vaya agregando empleados. Acá directamente cant empleados. Y acá voy a tener que tener, en vez de hacer esto, voy a hacer el while. While int y igual 0. Esto lo puedo hacer si le pongo y menor que empleados.length y empleados. Y empleados de distinto de null. Esta es la otra forma para agregarlo. Igual voy a necesitar un puntero. Esto acá ya me aseguro de que el array no está lleno. Directamente, cantidad de empleados, esto menos 1. Con esto me aseguro que el array no está lleno. O acá si lo quisiera poner esto, acá el cant empleados lo puedo inicializar en 1. Entonces con esto me aseguro de que el array no esté lleno.
Con esto lo voy a ir a buscar. Esto va a ser igual. Ahora vamos a ver cómo lo manejamos, pero esto va a ser lo mismo. Acá directamente, si existe, no, le tiro el error de que no existe. Después creo el empleado, aumento la cantidad de empleados que tengo y busco el primer lugar libre. Entonces voy buscando, mientras que i sea menor que el length, o sea, mientras no se me acabe el array, y esto sea distinto de null, entonces sigue aumentando. Y por último lo pongo en el primer lugar libre que encuentre. ¿Se entiende? Sí. Ahora, obtener por posición del DNI, esto lo voy a tener que reemplazar por length. O sea, recorre todo el array o hasta que lo encuentres. Acá lo cambio con el length. Esto va a ser lo mismo. Y acá directamente busca y esto va a ser igual a null. Y esto ya no lo hago. Lo único que tengo que hacer acá es count de empleados. Me bajo 1 a la cantidad de empleados. Y acá esto está el... Esto lo voy a recorrer hasta el cantidad de empleados. No, esto ya no va a ser la cantidad de empleados. Simplemente va a ser hasta el length. Lo único que voy a tener que hacer es que si es null, y hacer acá if es distinto de null, entonces ahí imprimirlo. ¿Se entiende? ¿Cuál es la diferencia? Esto me va a ir dejando nulls en el camino. Vamos a probarlo. Test. Null, no sé dónde tiró el null. 40.560. Esperen que acá quedó algo. Quedó mal. Hacer el debug acá. 6. Ah, miren, acá se rompió. Null point exception. Vamos a ver por qué falló. Empleados de 0. Ah, y acá también hay que, cuando voy a buscar, tengo que considerar que esto puede llegar a venir en null. Entonces, y esto sea distinto, directamente esto sea esto.
distinto de null. Y esto de acá. O sea, acá le pongo, si esto es distinto de null y no se cumple, entonces que continúe. Si es null, ya va a cortar y no, a ver. Si es distinto de null. Cuando encuentre un espacio vacío, voy a tener que poner empleado E igual y entonces acá si da igual null, entonces acá voy a recorrer todo el array o hasta que lo encuentre. ¿Cómo voy a saber si lo encuentro? Entonces, si empleados de I es distinto de null, y el resto, básicamente esto. Si empleados es distinto de null y empleados, el DNI no coincide, entonces E va a ser igual a esto. Sino que siga sumando. ¿Se entiende? El cambio que le tuve que hacer a esto. Vamos a Sí, probarlo. profe. Y ahí me está diciendo que ya existe, entonces seguramente que le erré en algún lado. Si es null y no sé. Acá. Ahora es diferente. Si es distinto de null y se cumple, entonces lo asigno. Cambió la lógica en esto. Si esto es null y esto es igual. Y esto que siga buscando. Y acá también. Esto es null. Esperen que está saliendo por el 600. Esperen que cuando hacemos un cambio así, pues hay que chequearlo. Y lo termino de ajustar y ahí ya lo explicamos a ver qué es lo que está pasando con esto.
Y acá, ¿saben qué es lo que falló acá? ¿Saben por qué está fallando esto? En este. ¿Saben por qué este método falla? ¿Hasta dónde estoy recorriendo? Acá está el baja. Menor igual. En el igual. Entonces, todos ahora tienen que ser acá esto no sé qué pasó. Si directamente... esto es... Acá también, acá vamos a agregar un comentario para que se entienda qué es esto. Busco primer lugar libre. Y acá lo asigno. A ver, esto es otro while que haya quedado mal. Listo. Bueno, ahora sí va a funcionar directo. Y sigue con que ya existe. Acá. Si es igual. Ahí está. 33, 240, 560. Ahí está. Ahí funcionó. ¿Ven? Acá me trajo de vuelta todo. Yo acá no cargué nada porque me dijo que ya existía. ¿Se nota la diferencia en el agregar este? En este de acá y este de acá. El agregar. ¿Se ve cuál es la diferencia entre esos dos? Sí, el eficiente toma mucho menos tiempo. Este eficiente se ahorra esta recorrida. Que de entrada uno podría decir, bueno, pero si yo voy creando espacios en el medio, bueno, pero si no creas espacios en el medio, te vas a tener que recorrer todo el array. En cambio, de esta forma, recorro el array una sola vez para saber si existe o no existe. Y después, si en el caso de que no existiera, directamente voy y me fijo a dónde está. Igual, incluso, acá, con el obtener posición por DNI, vamos a obtener posición por DNI, el método fíjense, va a recorrer todo el array porque tiene que ir contemplando los huecos, mientras que solo va a recorrer hasta el último que tenés cargado. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Porque con arrays, el posicionamiento directo hace que mis algoritmos sean mucho más rápidos. ¿Se entiende? Sí, es como un disco, digamos. Nada más, cuando vos vas a borrar algo, lo defragmentás directamente, en vez de Claro, acá dejarlo lo guardás fragmentado. Lo guardás de fragmentado. Si no permitís que vayan armando huecos. ¿Se entiende cómo manejar los arrays? Sí. Esto no es que siempre la receta es hacerlo así, es la única receta que va. A veces hay que hacerlo así. No queda otra. Dependiendo de lo que yo quiera hacer. Pero si yo tengo que manejar el array como si fuera un array list, esta es la forma más rápida de hacerlo. Ahora, fíjense el borrar eficiente versus el borrar normal. Fíjense que este es mucho más cortito. Directamente lo borro y me bajo la cantidad de empleados que tengo. Mientras que acá tengo que andar moviendo cosas de un lugar al otro. O sea, tengo un paso más. Pero con esto me aseguro, o sea, si bien hago una asignación más, que acá no estoy penalizando la performance como honesto, que acá estoy recorriendo todo el array 2 veces. Uno para buscarlo y otro para encontrar el primer espacio vacío.
¿Se entiende la diferencia? Sí. Acá con 4 empleados, la verdad que la diferencia de performance es despreciable. Deben ser un par de nanosegundos más que tarda uno o el otro. Pero bueno, la diferencia es esa. Vamos a crear este test para que les quede. Así les queda el ejemplo para ambos. Buenísimo. Bueno, ¿se entendió la parte de arrays? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer el corte hasta 9:30 y cuando volvemos vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Les parece? Para que ustedes puedan ir practicando. ¿De arrays o de matrices? Sí, de arrays. Son los ejercicios que están en la guía. ¿O quieren que veamos matrices? Tenemos, déjenme revisar un poco acá el calendario.